Muy buenos días. Empezamos con otra conversación que hacemos ya hace como 3 años en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Goldratt en Latinoamérica y del cual se cerró una etapa esta semana. Y la etapa que se cerró es que ya no se aceptan más matriculaciones para el programa como está, porque este año, en febrero o marzo, abril, que me dijiste, Francisco, ¿abril empezamos o en mayo? En abril, Está confirmada la fecha, Matías. Empezamos el 11 de abril. el 11 de abril. El 11 de Martes abril 11 de abril. vamos a ofrecer el diplomado junto con la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil. Es un programa de posgrado. Lo vamos a ofrecer en línea y probablemente de ahí podamos editar alguna nueva versión del dije grabado, como lo teníamos hasta ahora. Pero entonces para evitar competencia, confusión y demás con nuestros propios programas, pues hemos decidido que el dije, como lo estábamos ofreciendo hasta ahora, va a seguir funcionando para todos los que están matriculados a la fecha de hoy, pero que no se admiten nuevas matriculaciones. Esa es la noticia de esta semana. ¿Quieres decir algo, Francisco? Te vi Y complementar el tema, Matías, muchas gracias. En abril estamos empezando esta nueva versión del diplomado con la Universidad de Espíritu Santo. Como ya mencionaste, tiene los ocho módulos previstos, una duración aproximadamente de 6 meses, 6, 7 meses, conforme los horarios. Alguna particularidad distinta que va a tener esta versión es que van a haber artistas de invitados, es decir, gente de nuestro medio, como ustedes, que están en la aplicación de las herramientas de algunas áreas, van a ser invitados para compartir experiencias de, de cada uno de los módulos. Entonces, esa es una versión nueva para poder implementar o para poder demostrar ya la implementación o la aplicación práctica de lo que está en la teoría. Y esa es parte claro, enriquecedora de esta versión. no solamente explicar cómo se hace, cosa que también es algo que uno echa de menos al leer los libros, ver videos, ¿no? Porque a uno le explican qué cambiar y hace qué cambiar, pero cómo provocar el cambio, puede leer todos los libros que quiera, pero eso uno lo aprende haciendo, ¿cierto? Ajá. Hay un chileno aquí que es muy innovador, se llama Iván Vera, y en sus conferencias siempre dice, eh, todo el aprendizaje se realiza en gerundio. Es muy bueno eso. Así que bueno, perfecto. Estaremos dentro de poco ya compartiendo toda la información de cuando se abran las inscripciones para los que deseen conocer más detalles y se animen a inscribirse. Va a ser intensivo, van a ser pocos meses, pero 2 veces a la semana es el plan, ¿entiendes? Y, y con bastante participación de gente que hace las cosas. ¿Alguna aclaración? Dime. Así es correcto, son 2 clases de Ah, dos ya, horas por semana, son 4 horas de la eso. semana, los martes y los Perfecto. jueves. 6 de la tarde, hora de Ecuador. 7 de la tarde, hora de Ecuador. Eso le puede tocar bastante tarde a algunas personas, dependiendo del horario. Bueno, pero durante el invierno las diferencias horarias son menores. Pueden ser Correcto. 6 y 7 de la tarde. Sí, Sí. perfecto. Bueno, y para hoy eh, hemos estado conversando ahí, pues, antes en la semana y cuando no.
juntamos unos minutos antes con Jorge acerca de ese árbol de 3 páginas, el árbol de realidad actual, o sea, de realidad futura, perdón. Ojalá sea la actual en algún momento. Realidad futura, eh, genérico, genérico para cualquier empresa que quiera tomar el desafío de lograr el objetivo final que dice en ese árbol de realidad futura, que curiosamente en la última cajita donde uno dice, bueno, si usted hace todo esto, este es el éxito que va a lograr, en vez de decir, va a ganar millones y millones y millones de dólares, no dice eso, dice, va a lograr que su empresa sea un lugar donde las personas que trabajan en ella eh, encuentren el espacio para crecer como personas en todos los aspectos, hacerse excelentes profesionales, mejorar en todos los aspectos que quieran mejorar. Y, y va a ser una empresa donde se ve como hay una sincronización de todo el mundo eh, con mucho enfoque, lo cual tiene de paso dos consecuencias. Excelente servicio a los clientes con unas ofertas totalmente irresistibles porque son fantásticas. Buenos días, Javier. Bienvenido. Yo pensaba que Javier iba a estar Buenas ausente. noches. Buenas ¿Todavía noches. no Es empiezas tus que vacaciones? no he tenido. Lo que sucede es que ahí logré escarbar un espacio, porque ya es Fantástico. el último día de la visita, así que aquí En estamos, Brasil, en allá en el Brasil, sur. Brasil brasilero, preparando el carnaval. Si te vas a venir cuando comienza el carnaval, no, eso es pecado. No, no, no. Lo que hice fue venirme a hacer las medidas para mi disfraz. Bueno, total que volviendo a la conversación, ese árbol de realidad futura tiene esa visión de lograr un resultado fantástico. Así que de paso, pues uno tiene a la gente toda muy contenta allá adentro porque está creciendo, eh, eh, si hay conflictos, saben cómo resolverlo sincronizadamente. Entonces, de paso, como subproducto, tenemos excelente servicio a los clientes, lo cual genera mucha plata, que es la tercera condición necesaria para que un sistema siga funcionando y creciendo y prosperando. O sea, la condición necesaria para la supervivencia es eh, tener suficiente flujo para pagar las obligaciones presentes de un periodo, de un horizonte corto de tiempo. Pero para prosperar, la cantidad de dinero que genera el sistema debe superar el esfuerzo de generarlo en costo y en inversión. Entonces se logran estas cosas cuando en primer lugar uno procura esto. Entonces estaba haciendo mucho énfasis en esto, pues una visión un poco distinta a la que normalmente a uno le hablan en las estrategias, que dice, bueno, vamos a lograr esta rentabilidad, vamos a lograr... No, esos son consecuencias de lograr esto otro. Y entonces Jorge me decía, pero a mí me llama la atención que en ese árbol habla de las restricciones internas, como que hay que tener la restricción interna para que uno tiene más control. ¿Sí? Dime, ¿cómo me lo dijiste? Sí, el, el- el tema pasa por, no sé si aquí puedan verlo, este que es la última entidad, ¿se alcanza a Sí. leer? Ujú. Esa es la, No se alcanza a leer, No, pero léela, ya sabes vuelve a que es la hablar última. tú, Jorge, para que... esta es la última que estaba hablando Matías, y me parece un punto de partida muy interesante. La voy a leer. 360. Dice, la compañía protege y utiliza su activo más caro, guión,
la persona humana. Esa es la literal traducción que hace aquí. Eh, para mí, al igual que Matías, obviamente un árbol nunca tiene fin, sino que uno dice hasta aquí es suficientemente bueno para explicar la realidad que se quiere analizar. Pero de ahí para arriba hay otras consecuencias y Eli Goldratt en su momento decía, al final la última identidad allá que hay es todos nos vamos a morir de alguna forma. O sea, todo llega allá. Entonces, pero me parece muy importante entender que luce como una dicotomía el hecho de que el objetivo de una estrategia de nivel superior o del máximo nivel a nivel industrial o económico de una empresa con ánimo de lucro, ¿sí? Y de una empresa sin ánimo de lucro, porque no la deja por fuera, es la visión puramente social, humanista, y que eso en sí mismo engloba el verdadero objeto holístico, ¿sí? O sea, al final del día, el dinero es lo que genera el bienestar para los seres humanos. Entonces vuelve el ciclo como a comenzarse y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces me parece importante recalcar eso. La entidad de la cual yo estoy hablando, que es esta que tengo resaltada aquí En naranja. en naranja, voy a leer estas dos, Sí. Dice el 165, abajo dice, el potencial de la compañía para incrementar los ingresos excede con mucho su capacidad disponible. Eso lo que quiere decir es que los mercados son inmensamente grandes en general comparados con Exacto. la capacidad instalada que se tiene. Y eso conduce a la entidad 300 de la que estamos hablando, que dice la compañía tiene restricciones internas. Por supuesto que es un tema de capacidad, o sea, si el mercado es así y mi capacidad es así, por definición, si yo cojo más pedazo del mercado, voy a generar o a tener una restricción interna. ¿Sí? Yo no lo tengo a La, mano, pero ¿qué es lo que dice la 300 respecto a las restricciones internas? ¿Es como una consecuencia de lo Sí, que vienes diciendo? 300, Sí, 300 es una consecuencia, esta sí, pero 300 es una dice, consecuencia de esta, ¿sí? ¿qué dice textualmente? Para yo, ¿Cuál? ¿Esta? no, la de la restricción. Esta, dice textualmente, la compañía tiene restricciones internas. O sea, la interpretación de ahí puede ser Mm. siempre, o para Yo, mí, yo lo que pasa es que que ahí ahora discrepo con la redacción de eso. por eso yo te decía, a lo mejor en el inglés decía alguna otra cosa. Eso es lo que estoy buscando, pues yo lo tengo en inglés, Mm. el programa satélite. Lo que, Sigan hablando y yo lo voy a ¿sabes lo que encontrar. me pasa, Jorge, con eso? Es que la compañía tiene restricciones internas, una tautología, es obvio. Sí, No hay ningún sí, recurso ilimitado. La sí, pregunta es si exacto. las restricciones internas son activas o no respecto al sistema. No, y lo que venimos diciendo, ¿sí? De alguna forma, los 5 pasos de enfoque es que cuando llegue al paso de elevar, devuélvase a explotar, porque todavía el sistema tiene su capacidad de seguir generando más throughput por uso de las restricciones que tiene, antes de ir a elevar, antes de ir a meter más dinero en el sistema. Pero la tentación de seguir creciendo es terrible, porque creciendo en la mayoría de las empresas es sinónimo de vendamos más, ¿sí? O capturemos más mercado o qué sé yo, ¿sí? Entonces Sí. está ese planteamiento o mi entendimiento para compartirlo con ustedes, tiene que ver con el hecho que en general mi lectura es que tener una restricción interna es desaprovechar las oportunidades que la empresa ha creado a través de su ventaja competitiva o no, de poder tener un mejor futuro en el sentido de la entidad de último nivel, que es la de tener al personal estable, al personal contento y de ahí para arriba todos los buenos efectos que se dan.
¿Por qué? Porque al tener la restricción interna y mezclando aquí también la economía del throughput, ¿sí? Hay un momento en el que va a llegar un límite porque la capacidad instalada de los recursos no es infinita para generar el throughput. No. Entonces, en sí mismo, ese efecto indeseable produce muchos otros efectos indeseables que pueden en un momento dado hacer que el sistema se colapse, ¿sí? Porque Pero se daña existen la amortiguadores, ¿no? reputación, se entrega tarde, qué sé yo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Javier, digamos que esa es como el origen de la inquietud. no, No yo sé si es encuentro, una encuentro que traducción. te pusiste muy dramático, muy extremo. Creo que hay amortiguadores que te dan un tiempo para resolver eso, elevar, crecer, sin que se produzcan ninguno de los efectos indeseables. Pero que No, no, sí, comento un poco más acerca de eso después. Que, eso lo tenemos, o bueno, yo lo entiendo con claridad, es el tema sí, de, mire, usted quiere seguir en ese camino de hacer que su gente sea feliz, que se levante los lunes diciendo, hoy es lunes, como decía Eli, ujú, eh, pues el aparato tiene que generar lo que significa la riqueza para el sistema, ¿sí? Sí, Y el sistema, pues son todos, los proveedores, los clientes, los accionistas, el Estado, qué sé yo, ¿sí? Entonces, un poco el tema es que cuando llegue la fase de elevar y digamos que en los árboles de estrategia y táctica pertenece a la fase o al capítulo de sostener, ¿sí? O sea, usted no se puede sostener en el tiempo con la capacidad instalada de arranque, porque pues si la curva va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Llega un momento en que la capacidad ya está como el limón, ya no tiene más jugo que sacarle y viene la fase de elevar con todos los componentes de la fase de elevar la sí, capacidad que es, tenga los planes listos, sepa qué es lo que tiene que hacer, no llegue ahí a ese momento, como decimos en Colombia, a frenar encima del muerto. Ya frenado encima del muerto, ya está muerto, ¿sí? Entonces haga los planes anticipados para que esa transición sea muy suave, ¿sí? No obstante, y creo yo que puede ser parte de la propuesta de discusión de hoy, es el considerar que nunca hay elevar, para mí es un error, ¿sí? O un error sí, conceptual al menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, es preferible no elevar porque hay que meter más dinero mientras la capacidad le esté dando para, como dice Matías, mantener los amortiguadores que se requieren para que ese sistema fluya bien, el flujo no se o tiene unas interrupciones que son manejables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es esa entidad que dice la compañía tiene restricciones internas, me queda la duda de si se refiere a un tema determinista en el sentido de decir, siempre la capacidad del mercado es mayor que la capacidad que cualquier empresa tiene, ¿sí? O que sea algo que haya que lograr, ¿sí? Lo pongo así en términos de lo que el árbol ah, y la conexión no, del es árbol que dice. sí. está bien. Sí, sí, no, yo quería hacer tres comentarios rápidos. El primero es que eso es una entrada dentro del árbol. Es decir, o sea, No, viene, Es una consecuencia. es una No, pero yo ya consecuencia. estoy sí, pero entendiendo no, por dónde va. la primera entrada que está ahí habla sobre la relación o la premisa de que el mercado es más grande que la capacidad de la compañía. Por lo tanto, Sí, tiene ¿sí? una restricción Eh, exacto. Listo. O sea, lo que quiere decir es que en cualquier estado de la evolución de la compañía y después uno, o sea, creo que cuando uno mira esa estrategia que Eli tenía delineada, cuando uno va y empieza a mirar el detalle, los árboles de estrategia y táctica, que es para operacionalizar eso y darle herramientas a las personas para materializar esa estrategia de manera práctica en la realidad,
Entonces uno que se encuentra con que efectivamente el punto de partida de cualquier árbol de estrategia y táctica asume que hay una condición operativa que permite una mejoría significativa cambiando del modo de operación actual al modo de operación de control de flujo operativo duro, ¿no? Vamos a hacer producción de esta manera, sea MTA, MTO, combinación, proyecto, etc. Y después de eso, tienes otro paso que habla de capitalizar. O sea, por definición ya está asumiendo que el mercado, porque lo dice la estrategia genérica número 1. O sea, usted tiene que decidir estratégicamente dónde va a jugar y cómo va a ganar. Y para ganar tiene que ser un mercado lo suficientemente grande. No se vaya a meter en un nicho, que era parte de la discusión que teníamos la semana pasada, porque todo el mundo feliz que diversificamos y estamos en un nicho y lo que metemos es un enredo porque estamos diversificando los recursos y no el mercado. Entonces, toda esa lógica detallada de los árboles de estrategia y táctica parte por la condición que, digamos, es más prevaleciente en la realidad de hoy con las empresas. Están todas desmadradas haciendo una cantidad de cosas con los paradigmas de óptimos locales, bla, bla, bla. Listo, uno da el salto operativo y ahora tienes, entre comillas, una ventaja competitiva para capitalizar sobre ese mercado con una oferta y siendo cumplido. Pero después vienen todos los ciclos esperados de que si eso es así, llega un momento, en todos los árboles de estrategia y táctica aparece la condición de que la capacidad es la rama negativa del éxito. Entonces uno tiene que prepararse para elevar, es decir, meter más capacidad y no solo eso, es primero elevar capacidad, pero más te vale que tengas claro cómo vas a elevar tu oferta al mercado. Es decir, o sigues explotando el mercado porque tuviste que elevar la restricción interna y la botaste para afuera otra vez, o efectivamente ahora tienes que elevar el mercado y tienes que salir del país donde estás y tienes que exportar, que tiene que ver con la relación de diversificar el riesgo que decía Eli, con tener un pie en distintos segmentos de mercado o un pie en distintas geografías donde no todas se echan a perder en un momento. Y todo eso, pues el otro comentario ya para cerrar, este es el tercero, ¿sí? Que decía Jorge sobre ese beneficio social. Para mí, yo si quiere, más que el beneficio social, para mí es un self-preservation need, o sea, es una necesidad de preservación del sistema, porque el sistema está compuesto por personas. Y creo que lo que ocurre es que uno está creando un círculo virtuoso donde la compañía es suficientemente productiva y lo que está haciendo es proteger la capacidad, voy a decir así, intelectual, operativa y ejecucional de las personas que están ahí comprometidas con esa idea de empresa. Entonces, y para mí la verdadera ventaja competitiva de cualquier empresa es realmente que el grado al que las personas entienden la estrategia de la compañía y entienden que es un sistema y las interacciones entre las personas son de un altísimo nivel, que es cuando a veces, y supongo que alguna vez les ha pasado, uno se encuentra con un equipo de alto desempeño. Cuando uno dice eso, ya sea porque trabajó en una compañía a nivel corporativo o por un equipo de fútbol o un grupo de amigos, pero que están en una actividad productiva. Es como, para mí es como un equipo de fútbol que todo el mundo dice que son una máquina, ¿sí? Es decir, se conocen tan bien que no tienen que pensar, es puro yo paso la pelota para allá o yo hago esto y el otro ya sabe por dónde venimos. Y es simplemente es como esa percepción. Y en el caso de las empresas es exactamente igual. Creo que la mayoría de las empresas cuando entran en ese estado de desempeño hay una sincronía porque se comparte la estructura de la partitura de para dónde estamos yendo y queda claro qué es lo que cada uno hace y cómo aporta. Entonces creo que en la medida que eso le va dando claridad y cuerpo y densidad dentro de la empresa, del entendimiento de cada una de las personas, entonces, fíjate, nuevamente el círculo vicioso de lo que Eli hablaba al final, o sea, las personas se sienten que pertenecen, tienen autonomía, se pueden desarrollar, o sea, tienen una vida plena haciendo trabajo y vida personal, porque al final eso sigue siendo lo mismo, o sea, la empresa les da los mecanismos y los vehículos para crecer como personas. Al final yo creo que para mí eso es el meollo del asunto, ¿ya? No sé si eso yo lo consideraría como un beneficio social. Para mí es el tema de que el sistema son personas. Ese era Voy mi... a defender un poco el por qué está eso ahí, el acento 60 y qué, 66, ¿qué? Por ahí. 5. 165.
las restricciones. No, 165 dice, el potencial de la compañía para incrementar sus ingresos excede con mucho su Sí. capacidad disponible. Sí, ese es uno de los supuestos que puede ser un efecto intermedio que viene de más abajo, pero que da origen después a, como consecuencia, entonces la compañía tiene restricciones internas. Lo que significa eso es que la compañía no va a estar en la situación de que para eh, generar las utilidades tenga que reducir su gasto operativo en algún momento. Eso es lo que significa esa consecuencia. No es, yo no lo entiendo como que uno se ponga en la situación de una restricción interna que te impida seguir atendiendo a los clientes y tengas que empezar a decirle que no a algunos. Más bien lo que significa es que si ya has construido tu ventaja competitiva y tienes una participación de mercado pequeñita, o sea, tu potencial para crecer es tan grande, y eso va a ser siempre así, porque uno puede abrir nuevos mercados, entrar en nuevos rubros, hacer, o sea, la capacidad de la empresa no es solamente lo que hace hoy, sino que es eh, la capacidad de sincronizar a toda esa gente que está trabajando ahí para hacer lo que se les dé la gana. Si quieren entrar a competir en otra cosa, pues lo pueden hacer. Pero están en esa situación en la que no necesitan necesidades de la empresa, reducir personal para sobrevivir. Esa es eso es lo que yo entiendo de esa cajita, en particular de ese árbol. No que estamos en la situación de que ahora estamos con restricción interna, como la entendemos, de que ya no podemos venderle a nadie más, o sea, crecer en venta o aceptar nuevos clientes, o incluso a los clientes actuales hay que decirles que no en alguna situación. Yo creo que no, que eso hay suficiente espacio para, de pronto, si estamos, por ejemplo, prometiendo plazos de entrega y el plazo normal en el mercado es 45 días, 50 días, 60 días, y de pronto uno está ofreciendo 70 y 80 días, podrías pensar, ajá, ahora estamos atendiendo mal. Y yo he visto esto, o sea, esto no es teoría, lo he visto en la práctica. Los vendedores me lo dijeron antes, cuando empezamos la implementación, me dijeron, no, si usted ofrece 80 días, nadie le va a comprar, nadie. Cuando iban aceptándoles 120 días, un día me dijeron, tenemos los plazos demasiado largos. Le dije yo, defina demasiado, ¿no? Es que así no nos van a comprar. Le dije, pero ¿a cuánto están prometiendo hoy? 120 días. Le dije, entonces yo le dije, si usted está prometiendo 120 días y estamos usando el control de carga que tiene el software de Goldratt, usted está prometiendo fechas que sí se pueden cumplir y que las están garantizando, ¿verdad? Dijo, sí, por supuesto. Pero si usted está prometiendo 120 días, quiere decir que alguien ya le aceptó 119 o 110, ¿o no? Sí, pero ese es el problema. Y que yo, ¿cuál es el problema? Le aceptaron el plazo que usted dice que era imposible que le aceptaran. ¿Cuál es el problema? O sea, yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer crecer la capacidad o pinchar la burbuja, si es que esto es una burbuja, porque era una burbuja. Era una burbuja provocada por la especulación de un segmento de los clientes, donde a ellos no les importaba mucho la fecha de entrega, lo que les importaba era la rotación del inventario, porque son distribuidores. Entonces tuvimos que hacer la segmentación, separamos eso. Eso abre otro paréntesis de esas anécdotas que a uno le pasaron trabajando con el doctor Goldratt, mi queridísimo Eli, que a uno le dicen, no me lo dijo él personalmente, pero me llegó la instrucción durante como un par de años,
Ese, el mercado es tan gigantescamente grande para nosotros que nos vamos a concentrar solamente en estos templates o plantillas. Y no vamos a aceptar ningún ajuste, ni adaptación, ni nada. Dije, ok. O sea que si es confiabilidad, pues se vende confiabilidad y eso es lo que nosotros desarrollamos. Si es vueltas de inventario, distribución, MTA, eso es lo que es. Bueno, y si hay una empresa que vende las dos cosas, no, hay que decirle que tienen que abandonar uno de los negocios y que es suficiente con el otro para crecer. Dicho y hecho, a mí me habían comprado proyectos, no Instrucciones. voy a decir las cantidades, pero eran 6 ceros en dólares. Y les tuve que decir que no aceptábamos, o sea que si ellos querían, entonces tenían que matar uno de sus líneas de negocio. Bueno, entonces estábamos en eso y yo hice eso y me dijeron que no. Y perdimos algunos proyectos bastante interesantes. Y estábamos en la mitad de esta implementación cuando, sin avisar nada, reunión con Eli en Cartagena. Y entonces le explica la situación al gerente general y le dice Eli, bueno, lo que pasa es que van a tener que mezclar make to order y make to availability. Availability. Y me echó una mirada así de rojo. Y yo le dije, y entonces cuando salimos, me tomó aparte y me dijo, Matías, estoy orgulloso. Porque yo sé, pues lo has pasado mal con esta regla de que no podemos mezclar cosas y todo. Y cuando yo lo dije en la reunión sin avisarte nada, tú aceptaste esto, pero inmediatamente. Genial. Así que ser, adaptarse, eh, las premisas que uno traía tan sólidas, las reexamina todas las veces que sea necesario y vamos para adelante. Bueno, y lo hicimos. Y se pinchó la burbujita y en distribuidores creció la venta como 3 o 4 veces, no quiero exagerar, parece que fueron 7, Mínimo, pero mínimo 3 veces, fue una como tres brutalidad. veces. Pero al mismo tiempo, como habíamos reservado la capacidad para los make to order, ya no teníamos la carga contaminada con muchas órdenes especulativas de muy largo plazo de los distribuidores. Por lo tanto, los plazos que estábamos prometiendo habían vuelto a ser súper razonables, 60 días. Pero la historia es que eh, muchos supuestos que parecían sólidos en la discusión y se fueron desbaratando uno a uno, los de los vendedores, los míos. A eso me refiero con los amortiguadores, Jorge. Me refiero a que uno piensa que ya no puede, o sea, que si llegas a cierta situación de mercado vas a empezar a decrecer, que tu reputación se va a ir al garete, que no, no es verdad, no es verdad. No, no, Hay yo espacios. yo no estoy diciendo, ni siquiera ese supuesto lo tengo yo, que aun cuando tu capacidad esté en un alto nivel de utilización, quizás un poco más allá de lo que has reservado como capacidad productiva o tu offer de capacidad, no haya forma de continuar explotando esa capacidad instalada, ¿sí? De hecho, un postulado central de la economía del throughput es ese, o sea, lo que hay que centrarse es en generar el throughput por el uso de su restricción cuando ese momento llegue, ¿sí? La pregunta realista es, ¿eso puede hacerlo viable en los mercados donde usted participa? Pregunta. Si la respuesta es Sí. sí, entonces usted, lo que dice en el mismo árbol, usted va a salir de unos mercados que son menos lucrativos para entrar en otros mercados que son más lucrativos, pero en los cuales usted ya tiene presencia. Eso es la lectura que yo le doy, ¿sí? O inclusive un Siempre y mercado, cuando, siempre y cuando sea más riesgoso
sea más riesgoso aumentar la capacidad para no tener que dejar fuera ninguna venta. No, claro. Porque esa es la otra pregunta, ¿no? Esa es toda la ecuación. Y Sí, es riesgoso aumentar capacidad para crecer en participación de mercado cuando uno ya tiene mucha participación de mercado. Eso es riesgoso. no, sin duda, sin duda. Y cuando uno entra en riesgo, ¿sí? A un inversionista que le dicen, mire, pues tenemos dos caminos. Continuar generando más utilidades sin meter dinero, o sea, con la plata que tiene ya metida acá, o meta más plata y podemos eventualmente generar aún más dinero que en la situación anterior, que es como la lógica de un inversionista. Si voy a meter dinero, que es lo que pasa en la mayoría de las estrategias de expansiones, ¿sí? Es que hacen la expansión con base en un pronóstico y van a la realidad y entonces resulta que la realidad les estrella en la cara que el problema que les está haciendo falta es la estrategia de cómo vender, Mm. ¿sí? O una oferta verdaderamente deseable. Y entonces, esa es una de las razones que las inversiones casi nunca tienen un retorno cierto, ¿sí? Y entonces, lo que yo leo, traje esto a esta discusión abierta. Mi lectura de eso es una realidad que la mayoría de las empresas, o al menos con las que yo he podido tener contacto, no creen que existe, en el sentido de que normalmente hacen esfuerzos por vender, pero no lo logran, ¿sí? O sea, viven en un círculo vicioso de usar la oferta que tienen y demás y demás. Y para mi gusto, un efecto absolutamente indeseable Ujú. es que delegan en el vendedor la esencia de la estrategia misma de la compañía. Entonces, sí, entonces dicen, no, es Su que trabajo es necesitamos son vender. buenos vendedores. ¿Cómo que no logra vender? Su Sí, trabajo es necesitamos es vender. buenos vendedores, contratemos a los mejores. Sí, entonces a eso me refiero, que para mí lo que dice ahí es algo natural, pero cuando uno le dice a las compañías, venga, ¿cuánta participación de mercado tiene usted? X número, ¿sí? Que además de dudosa reputación, ese número de dónde lo Sí, sacaron, claro. ¿sí? ¿Quién? Dios les reveló ese número, ¿cómo es? Cualquiera que sea el número, el mercado que no les compra de productos similares o servicios similares es un orden de magnitud, generalmente. Yo no conozco todavía uno en el que no, pero asumo que hay una excepción que nos confirma la regla, ¿sí? En el cual, pues, sea muy pequeño a quienes no le venden, ¿ya? Entonces, el entender esa realidad particularmente, y termino con esto, porque no se trata de un monólogo, las compañías le dicen a uno, pero es que, Jorge, ¿usted sabe lo que es crecer en este mercado? Ujú. La competencia, los precios, y ya sabemos toda esa maraña de que es como una explosión atómica que se va expandiendo, y la conclusión al final es agradezcan que estamos vendiendo lo que estamos vendiendo, más o menos, ¿sí? Porque pues con la estrategia que tienen, ¿sí? Si se van a ir a precios, ni hablemos de ese capítulo porque pues eso sí es un tiro en el pie, ¿sí? Y demás y demás. Entonces, resumo diciendo, esa entidad lo que dice es realmente, para mí, o mi interpretación, y por eso lo quise poner así para escuchar otras versiones y enriquecer ese entendimiento, era el mercado es Sí, gigantescamente más grande que cualquiera que sea su capacidad instalada, ¿sí? O el mismo tema, ¿no? ¿Y en dónde está vendiendo usted? No, yo estoy vendiendo solo en Bogotá. Ajá, pero Colombia es un poquito más grande. No, bueno. O si está vendiendo en Colombia es, bueno, ¿y por qué no tiene exportaciones? ¿Esos productos se ¿no? consumen en otros países? Sí, ok. Entonces, en fin,
la esencia es la misma en el sentido de que el mercado es órdenes de magnitud, por poner Sí, la palabra que usaba Eli Goldratt, más grande que su capacidad instalada, independientemente de su capacidad instalada. El mundo consume un poquito más de lo que uno es capaz de producir, ¿sí? sí, Y si uno se retrotrae, es el mismo efecto de China, ¿sí? China, a pesar de que es la fábrica del mundo, no puede con todo por ahora, ¿sí? sí. Y sigue, crece y crece y crece y crece. Pero digamos, es tanta la demanda que llega por las capacidades que pueden expandir, que siempre están restringidos, ¿sí? En ese orden de ideas. Entonces, eso es para mí lo que significa la entidad de decir, hombre, asegúrese de entender que nosotros somos una gota en el mar, ¿sí? En Oye, términos del tamaño del mercado. nos entretuvimos tanto. Néstor nos va a ayudar a cerrar la sesión de hoy. Sí, no sé si ayudar a cerrar, pero me interesaría subirme al tren de Jorge, ponerle unos carbones adicionales para ver si ese tren está un poquito más lleno. El tema de aplicar la restricción o aplicar la identificación de la restricción para luego entrar al mercado y seguir creciendo es básicamente un cambio de visión, ¿no? Un cambio de la cultura organizacional y tiene que empezar por arriba para poder cundir, porque sin el compromiso de la organización es muy costoso obtener ese giro dentro de la empresa. Entonces, estoy de acuerdo en que el potencial del mercado es gigante, pero queda alguna terminología por fuera, ¿no? ¿Qué consideramos mercado cuando hablamos con los clientes? Que es uno de los primeros elementos, ¿no? Y quien define el mercado suele ser el que define la limitación. Y por eso la respuesta es tan, en algunos casos vitriólica, en otros casos defensiva. Te dicen, el mercado es así, y punto. Y cuando se pueden encontrar ejemplos de competencia que sí lo está logrando, empezamos a levantar eh, estas defensas más arriba todavía, ¿no? Porque por alguna razón los otros lo logran, pero nosotros no. Y es el mismo mercado, son los mismos comportamientos para todos. Las reglas técnicamente son más o menos las mismas. Yo lo llevo a un ejemplo personal, casi siempre trato de hacer paralelos con otras situaciones para autoexplicarme y ver cómo está funcionando en un entorno menos complejo. Y últimamente me he ido al entorno personal, en el que una persona que desea iniciar una especie de negocio, sea emprendimiento, sea una empresa, etcétera, usualmente empieza a soñar grande y buscar nuevos mercados y tratar de crear algo nuevo y en aras de la ventaja competitiva y diferenciarse, está inventándose algo. En vez de capitalizar lo que ya sabe, en vez de capitalizar su experiencia, en vez de enfocarse en su restricción y decir, bueno, ¿dónde está el valor de mi tiempo? Puedo pasarme 3, 6, 9, 18 meses capacitándome para una necesidad que he identificado nueva, pero aún así no voy a alcanzar el nivel de competitividad que ya tienen otros con años en el mercado. Entonces voy a entrar a competir con lo mismo de siempre, perdón, en vez de enfocarme en técnicas que ya existen, ¿no? Un aprendizaje justo a tiempo para desafíos existentes en los que aquello que yo no sepa, pero que puedo capitalizar la experiencia de lo que sí sé, no ha sido resuelto por nadie, ¿no? Y mi experiencia me dice que yo ya lo resolví en una empresa, de seguro hay unas, como tú dices, ¿no? Un orden de magnitud de empresas que todavía no lo han resuelto, que estaban en mi mercado, que eran más pequeñas o quizás más grandes, pero que no lo han resuelto. Y esto sería el ejemplo yo tengo la restricción de mercado cuando me enfoco en trabajar solamente dentro de mi empresa y mi empresa es el mercado. Pero si abro ese mercado y digo, mi mercado verdaderamente no es esa empresa, sino todas las empresas que tienen este mismo problema, entonces mi capitalización de la restricción puede empezar. Esta misma línea es la que puede seguir una empresa
para razonar al respecto. Si ya estás resolviendo un problema de tu empresa interno con tus recursos, es muy probable que tus competidores lo tengan. Y Eli proponía exactamente eso, ¿no? Decía, puedo empezar a capitalizar esto que he aprendido a hacer y vendérselo, cedérselo, ayudarle a los competidores a subsistir en el mercado porque nos conviene atender mejor al mercado. Entonces, entiendo muy bien el que tener las restricciones internas para aprovechar la ventaja competitiva que uno ha desarrollado es un poco alinearse con lo que los sistemas naturales ya hacen. O sea, ¿qué buscan cuando hay una disrupción, una desestabilización del mercado o una oportunidad en el mercado de los sistemas más naturales biológicos? Copan el sistema, empiezan a crecer, ven la oportunidad y empiezan a crecer. Creo que se nos congeló Néstor. Sí, con el... Voy a Sí, aprovechar de meter un poco de cuchara. Lo que pasa es que no nos confundamos con la capacidad de capitalizar la ventaja, cuál es la restricción, si es mercado o qué. Cuando yo escucho que el mercado es muchísimo más grande que la capacidad instalada de uno, yo lo que estoy entendiendo es que tengo un potencial de vender mucho más de lo que estoy vendiendo hoy. Y esa es la parte buena del árbol. O sea, porque es que no se nos olvide que allá arriba la cajita dice, usted tiene gente que está ahí estable y que no tiene miedo al despido, ¿cierto? Esa es la cajita al final. Entonces, una de las condiciones para que eso ocurra es que nunca va a haber la excusa de que es que ya no tenemos a quién más venderle y nos sobra gente. Eso ya no va a existir en esa situación. sí, Pero la otra cosa que estaba ahora pensando es, gracias a Dios, no es tan fácil vender. sí, sí, eso es... Gracias a Dios. Y le voy a decir por qué. Pues las consecuencias del éxito puede ser un tsunami de demanda que uno no sea capaz de manejar. Y eso realmente te puede llevar a tener efectos indeseables mayores. Sí, un temita ahí. La mayoría de las pymes quieren vender por internet. Y lo que yo les digo es, ¿están preparados para eso? Porque la experiencia es que de repente las demandas sube 10 veces y nunca lo esperaron. Y es un boomerang. Digamos, muchas veces pasa eso. Nada, No, quería bueno, aclarar pero que a veces pasa que lo primero que te dicen es quiero vender por internet. Sí, Sí, y el efecto es el mismo incluso si uno mira los árboles de estrategia y táctica, la sincronización entre lograr, por ejemplo, una entrega a tiempo del 98% constantemente, teniendo capacidad protectiva para salir a hacer la oferta de mercado de confiabilidad con las multas y todo eso, uno tiene que tener cuidado sobre el control de la capacidad y la capacidad protectiva porque en el momento que empiezas a entregar mal, pierdes la potencia de la oferta. O sea que una vez que uno se mete por ese túnel, uno no puede salir de ahí, tiene que estar preparado para proteger la oferta a, a trocha y mocha. O sea, no puede, o afortunadamente sea, hay asimetría de información también, Javier. claro, por supuesto. Si te atrasa una vez, 3 veces, 5 veces, no pasa mucho. El problema es cuando pierde el control. Si pierde el control, ahí Sí, es a eso me terrible. refiero. Igual si es la parte MTA de empezar a seguir vendiendo y tener más clientes cuando no tienes capacidad protectiva para aumentar los amortiguadores y el cash para el capital de trabajo. O sea, esas cosas son reales y es el cuidado, lo conservador que tiene que ser uno de ir paso a paso construyendo todos los amortiguadores, como decía Matías, antes de dar cada paso, asegurar que listo, tenemos suficiente. El próximo y es construye amortiguadores de todo lo que necesita y láncese otra vez otra porción del mercado, otro mercado. Cada porción que uno va de explotar a elevar, explotar, elevar, tiene esas consecuencias que uno tiene que estar Y eso, preparado y, para eso. y eso es lo que decía Eli años después, como 6 años después del programa Vía Satélite, nos dibujó ahí en la pizarra un gráfico donde decía
queremos lograr este crecimiento, pero este crecimiento no se va a lograr en una curva así directa, sino que eh, está la restricción última, que es la atención gerencial, donde uno va a poner todo el esfuerzo para ir tomando las decisiones en el día a día. Pero a veces tienen la restricción interna y otras veces tienen la restricción en la demanda. Y entonces cuando la restricción está en la demanda, quiere decir que yo voy creciendo en venta y voy copando mi capacidad. Y entonces de pronto vuelvo a que la restricción es interna, entonces tengo que poner toda la atención en expandir la capacidad. Entonces voy oscilando en esta curva, voy oscilando en aumento de capacidad, aumento de las ventas, aumento de capacidad. Y, y ese sí, el espira. No, no, pero ya con seriedad, pues, Javier, sí. Ya me acuerdo después, no, está con el mute. No, lo Eh, que estaba tratando de acordarme el nombre que le puso, que nos matamos de la risa. sí, claro. No, pues, el Progressive Equilibrium. Progressive Eso, el Equilibrium. Progressive Equilibrium era la forma que la El espiral de equilibrio crecimiento. progresivo, que es que uno le mete toda la energía a crecer en venta y de pronto tiene que volverse a meter toda la energía a aumentar su capacidad productiva sin perder ningún control y todo. Y de nuevo a la venta, y de nuevo y así. Y Bueno, en pero ese comentario que haces, justamente era mi siguiente salto antes de que mi restricción de internet sea la que sí, cortaba la no te producción de lo que preocupes. decía, que es con volver al escenario en el que el último responsable cuando se creó una empresa en cualquier momento era el gerente, ¿no? De la empresa, cuando era Sí. él solo, él era el gerente y él era la producción. Y cuando retornas a esa esencia, te das cuenta que en cualquier empresa vas a tener esa restricción al tope en la persona que debe dirigir para dónde apuntamos. ¿Apuntamos hacia la restricción fuera o apuntamos hacia la restricción dentro? Y esta persona está ocupada 99.99% en otra cosa. No, no, pero eso es lo que conversamos el jueves pasado, de que precisamente la condición de suficiencia para seguir construyendo con base muy sólida para lograr la estrategia número uno, que es este crecimiento y la estabilidad y todo, es que el sistema tiene que ir construyendo procesos simples, efectivos y robustos, y que está implícito eh, automatizado. Automatizado no Claro. necesariamente que sean robots, pueden ser personas, pero tú no necesitas personas que estén inventando el proceso todos los días, sino que No, sepan, pero tiene que haber un ahorcable, ¿verdad? O sea, hay una persona que seguirlo, dice, sepan hacer. así va a ser. Entonces la Claro. atención del gerente no tiene que estar en el cómo se hacen las cosas, porque eso ya está, la máquina ya está armada. Fíjate que el otro desafío es que cuando hablamos de lo primero que tiene que hacer partiendo del primer paso, un árbol de estrategia y táctica, un gerente general, un fundador, un entrepreneur, alguien que tiene una startup, es asegurarse no solamente desde el punto de vista de entender cuál es la propuesta de valor y cómo la va a cumplir desde el punto de vista operativo, sino cómo preparar a las personas, porque la única manera de elevar la capacidad de la restricción real de la empresa es saber delegar. Y para poder delegar, necesita esos procesos donde tú no tienes que intervenir. Tú tienes que liberar tu atención para poder enfocarte. Es un tema de mercado, listo, vamos con todo el equipo comercial, marketing, diseño de producto, o es un tema de operación de poner las nuevas máquinas o comprar el nuevo terreno, abrir una planta, inversión, finanzas, toda esa vaina, ¿sí? Entonces, al final, lo que uno necesita, por eso yo decía que tiene que ver con el valor que aportan todas las personas que son muy buenas. Eh, Uno necesita gente que maneja la plata y tiene la visión de lo que pasa con el dinero entre la compañía, gente que maneja las relaciones entre las personas, que entiende lo que es desarrollarse, lo que es adquirir nuevas competencias, personas que saben lo que es trabajar en una empresa o sea, todo ese tipo de cosas al final es cómo nos ponemos de acuerdo, que esto es lo que todos queremos. Y los procesos robustos es
aumentar cada vez más la confianza de la persona que yo tengo al lado trabajando en la empresa y que nuevamente tiene que ver con los motores de la discordia y todas estas cosas que hablaba él. Para mí eso es lo más difícil, sí. Adelante. Asumiendo que ya entregas un producto que resuelve una necesidad, ¿no? Porque si no lo has construido siquiera, No, no. deberías No, enfocarte en No, optimizar pero eso, ¿no? estamos allá arriba en el árbol. O sea, todo estamos eso ya ya, arriba, o sea, dimos por sentado una serie de cosas. no, todo eso ya Yo está hecho. Si la gran quisiera, pregunta, la pregunta de Jorge me mete duda esto de que la restricción es interna. sí, Eh, yo te quisiera, dejo que tú cierres, hago yo mi comentario y tú cierres. ok, Mi comentario es que yo estoy contento con esa consecuencia de que tiene una restricción interna como potencial para seguir creciendo y como seguro para no tener que despedir gente para sobrevivir como compañía. Pero entonces, desde mirando eso, la restricción siempre es interna, como decía Hodgson. Hodgson era el autor de ese articulito acerca de las ventas, ¿cierto? Pues dice, la capacidad de aumentar las ventas va a depender también de el esfuerzo que haga el departamento de ventas interno. No, no es una cosa Sí, espontánea. siempre es interno, solo es donde estás colocando la atención. Necesitas en Si vender es más de o producción necesitas o si es de de venta. venta. Bill Hogdon, sí, Con ese Jorge artículo es Hogdon. bestial. Se Sí, me había dale, yo. olvidado. Sí, Hodgson bueno, es un cantante, creo. Super eh, Trump. como siempre, la responsabilidad que le ponen a uno para que uno cierre, uno debe dejar como una nota alta en el cierre y quiero No, ofrecer, el botón de power y se acaba. quiero ofrecer una fresa adicional en el pastel del que hemos hablado hoy, que muchas veces está mal entendida o cortamente entendida, pudiera explicarse así, y es el hecho que elevar, ¿sí? Cuando haya que elevar, una fuente de elevar es comprar una nueva compañía, ¿sí? Que hace que el ciclo se aumente, pero comprar una compañía no en la esencia donde hoy se compran las compañías, que es bajémosle el gasto de operación, despidiendo gente para ganar más plata con ese mismo sistema, sino al revés. En el libro de Economía del Throughput hay una explicación clara de si va a comprar una compañía, métase en la cabeza que usted la va a comprar es para seguir creciendo, no para despedir la gente que coincide con lo que estamos hablando del nivel superior, ¿sí? Sino cómo uso esas capacidades físicas de máquinas, de sistemas, de transporte, en favor de la suma de las dos cosas. Y ahí es donde uno dice, 1 más 1 no es 2, sino es No, 5, claro. 7, 9. Puedo entrar en nuevos mercados. Estos saben de una cosa que yo no sé y entonces la suma de esas dos cosas. Entonces quería cerrar con ese comentario en el sentido de que muchas compañías o muchos empresarios no ven la compra de otras compañías como un aspecto viable, indistinto de que tengan los recursos para hacerlo. ¿Sí? Porque al Bueno, final del día los recursos se consiguen. en compra de compañía podemos irnos por dos caminos. Uno de ellos es la expansión, y ahí hay bastante que, tela que cortar. Y el otro es el de inversionistas que lo que quieren es rentabilizar fondos de inversión. ¿Mm? Y entonces ahí mi propuesta es comprar caro, vender barato y hacer una fortuna en el proceso. Y eso no lo voy a explicar ahora. Muchísimas gracias por su participación muy activa en la mañana de hoy y espero que tengan excelente semana como siempre y nos vemos el próximo jueves. Chao, Un chao. abrazo. Lo mejor es que mañana es viernes. Sí. Claro.